Revelado, el inesperado motivo del esposo que renuncia al descubrir su increíble verdad. Familiar. Alejandro se sentó en la oficina, el brillo de la pantalla apenas aliviaba la opaca luz que lo rodeaba. Las horas parecían arrastrarse, cada minuto se convertía en un recordatorio de su creciente insatisfacción. 38 años de vida lo habían llevado a una rutina que lo devoraba lentamente, un trabajo en una multinacional que lo mantenía atrapado en un ciclo de viajes constantes y competencia feroz. Bajo la presión de sus colegas, se sentía un pez fuera del agua. ¿Era realmente un ingeniero competente o simplemente un ladrillo en la pared de una vasta estructura corporativa? El silencio de su mente se rompía solo por el murmullo de la duda, donde quedó su valor, la familia, ese refugio que debería ser cálido, se tornaba a veces en una carga. Laura, su esposa, compartía la ansiedad por el futuro de sus dos pequeños, y las discusiones se volvían ecos de la frustración compartida. La economía familiar estaba estrangulada, los sueldos no alcanzaban y los juicios de sus suegros lo hacían dudar aún más de su valía como proveedor. La presión lo aplastaba, y cada día que pasaba en la oficina, condenaba un pedazo de su autoestima. Si renunciaba, se preguntaba, ¿qué pasaría con ellos? ¿Podría ser capaz de sacrificar esa seguridad por la búsqueda de su verdadero yo, un yo que todavía no sabía con certeza quién era? Un cálido día, mientras trataba de despejar su mente con un paseo, se encontró con don Francisco, un anciano amigo de la familia. Las charlas con él siempre habían sido refrescantes, pero esta vez, la conversación giró hacia un pasado oscuro que Alejandro apenas recordaba. Con una voz temblorosa pero firme, don Francisco compartió un secreto que lo dejaría perplejo. Su abuelo, un hombre de respeto en la comunidad, había dejado una propiedad invaluable que había permanecido oculta a lo largo de generaciones. La revelación lo sacudió, de repente, aquello que había sido un peso parecía tener un sentido renovado. Sin embargo, la presión aumentaba en su interior, una batalla abierta entre el deseo de redescubrir su legado y el miedo a romper la monotonía de su vida laboral. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada palabra de don Francisco, la tensión en el pecho de Alejandro aumentaba. ¿Cómo podría, en medio de la vorágine de su trabajo y la preocupación constante por el futuro de su familia, enfrentar el legado olvidado de su abuelo? Mientras reflexionaba sobre el pasado, las discusiones con Laura resonaban en su mente. Ella temía por la estabilidad, cada vez más insistente en que dejar el trabajo sería imprudente. Sin embargo, Alejandro no podía evitar sentir que su corazón latía por un futuro diferente, uno que lo conectara con sus raíces. Y así, la angustia creció al descubrir documentos antiguos en el ático de don Francisco, revelando una injusticia que su abuelo sufrió. La rabia lo envolvía, el sentimiento de indignación brotaba. Tenía una tarea que cumplir y la historia de su familia necesitaba ser reivindicada. Pero en el fondo, una pregunta aterradora emergía: ¿estaría dispuesto a arriesgar todo lo que había construido por un honor olvidado? La presión aumentaba y, mientras se enfrentaba a la posibilidad de renunciar, la incertidumbre se convertía en un abismo. Así, en el silencio de la noche, se sentó a meditar, consciente de que lo que decidiera podría cambiar el rumbo de su vida y la de su familia para siempre. La mañana siguiente, Alejandro miró al espejo y vio un rostro que reflejaba no solo cansancio, sino una chispa de determinación que no había sentido en años. Había pasado la noche en claro conflicto, luchando entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de reivindicar su legado familiar. Las palabras de don Francisco resonaban en su mente como un mantra: es más valioso conocer tus raíces que vivir como un extraño en tu propia vida. Decidido a no dejarse arrastrar por la rutina, apagó la luz de su oficina y sintió un ligero alivio. Cada paso hacia la salida parecía más ligero, como si, al desconectar su computadora, hubiera liberado una parte de sí mismo que había permanecido cautiva demasiado tiempo. Sabía que los próximos días serían cruciales y que cada decisión contaría. Su familia sería, sin duda, su mayor prueba. En el camino a casa, observó con atención su entorno. Cada rostro que pasaba, cada estructura que veía, le parecía una metáfora de su propia vida: construcciones vacías, sin propósito, atrapadas en el tiempo.
Un torbellino de ideas comenzó a fraguarse en su mente mientras pensaba en cómo podría abordar la recuperación de su legado. La única manera de avanzar, se decía, sería enfrentando el temor que lo había mantenido a distancia de su verdad. Al llegar, vio a Laura preocupada, sus ojos reflejaban la angustia por la situación financiera. Ella había estado buscando trabajo adicional para aliviar la carga. Esa imagen golpeó a Alejandro como una ola de realidad, su familia, su hogar, todo dependía de decisiones bien calculadas. Era momento de hablar, se sentaron en la sala, y con un tono que mostraba tanto vulnerabilidad como determinación, comenzó a explicar sus descubrimientos. Habló sobre el legado de su abuelo, sobre la injusticia y su deseo de reclamar lo que era suyo. Laura, al principio incrédula, trató de sopesar la realidad de lo que escuchaba. ¿Era él realmente capaz de arriesgar su posición por algo tan incierto? ¿Qué quieres hacer, Alejandro? Su voz era un susurro, pero contenía la pesada carga de responsabilidad. Quería poder simplemente responder que deseaba tener una respuesta clara. La verdad era que no la tenía. Aunque el anhelo de seguir ese camino lo embargaba, sabía que requeriría superar no solo su propio miedo, sino también convencer a Laura de que había un propósito mayor. Quiero explorar las opciones. No puedo seguir con esta vida sin intentar reconciliarme con mi herencia, le dijo con seriedad. Una chispa de comprensión en los ojos de Laura le dio esperanza. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire era decisiva: ¿qué pasaría si esta iniciativa fracasaba? Estaba en juego más que solo su trabajo, su imagen como proveedor también. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Alejandro se sumergió en investigación sobre su familia, descubriendo la historia de su abuelo, sus batallas y sacrificios. En ese proceso de redescubrimiento, también se descubrió a sí mismo. La necesidad de actuar lo consumía, encontrando en cada documento, cada relato antiguo, un nuevo sentido de propósito. Su potencial estaba emergiendo, revelando habilidades que nunca se había atrevido a explorar, tales como la investigación minuciosa y la habilidad de narrar historias familiares. Sin embargo, la presión seguía acechando, y aunque se sentía más conectado que nunca con su legado, el dilema de si renunciar a su trabajo lo mantenía en un constante estado de inseguridad. Entonces, algo inesperado ocurrió. Recibió un mensaje de don Francisco, invitándolo a una reunión familiar en el pueblo para discutir el futuro de la propiedad. Era un punto de inflexión, lo que Alejandro había estado esperando, aunque el miedo a lo que esa reunión podría revelar lo paralizaba. Mientras se preparaba para el viaje al pueblo, Alejandro se miró una vez más en el espejo. Esta vez, vio en sus ojos una mezcla de valentía y ansiedad, como si hubiera pasado de un espectador de su vida a convertirse en el protagonista. La siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar, y sin saberlo, la reunión familiar podría decir mucho sobre su pasado y, posiblemente, podría alterar el rumbo de su futuro. ¿Será capaz de enfrentar el clamor de su sangre mientras equilibraba la precaria seguridad de su familia y la historia de su legado? La mañana del viaje al pueblo llegó, y el cielo estaba teñido de un gris inquietante, como si el universo compartiera su intranquilidad. Alejandro condujo con determinación, pero su mente presentaba un constante vaivén de pensamientos. Cada carretera que atravesaba parecía un camino hacia el pasado, un sendero lleno de preguntas que le inquietaban. ¿Qué secretos lo aguardaban en esa reunión? Estaba preparado para afrontar lo que podría develar su herencia. Al llegar al pueblo, él sintió que era más un extraño que nunca. Las calles, familiarmente conocidas de su infancia, ahora parecían distantes y ajenas. Se detuvo frente a la casa familiar, la cual estaba tan llena de recuerdos como de polvo. Allí encontró a don Francisco, esperando en la entrada con una mezcla de ansiedad y expectativa visible en su rostro. Era evidente que los años le habían pasado factura. Sin embargo, tenía una sabiduría en su mirada que alimentaba la determinación de Alejandro. Inmediatamente, la conversación giró hacia el legado, la propiedad y las decisiones del pasado. Cada generación tiene su peso que cargar, comenzó don Francisco, mientras ambas miradas se encontraban. Alejandro percibió que el verdadero desafío no era solo la herencia material, sino la carga emocional que la acompañaba. Superar esa carga sería fundamental para poder avanzar. A medida que la reunión avanzaba, otros miembros de la familia se sumaron. Los murmullos de preocupación y reproche flotaban en el aire. Alejandro notó cómo muchos parecían inquietos ante la idea de revisar el legado familiar, como si desenterrar el pasado implicara desestabilizar su presente. Esa resistencia se convirtió en un catalizador, empujándolo a confrontar a cada uno de ellos sobre los misterios que le habían ocultado.
Es necesario recobrar lo que se ha perdido, se atrevió a decir, interrumpiendo el flujo de murmullos. Su voz resonó en la sala. No es solo la propiedad, son nuestras raíces. Quiero conocer la historia completa de nuestra familia, lo bueno y lo malo. Con cada palabra, sentía que una parte de él se liberaba, pero también era consciente de las miradas críticas que lo rodeaban. En ese momento, una revelación le hizo tambalear. Estos eran los mismos rostros de quienes había estado aterrorizado. Una tía, la más anciana del grupo, lo miró con ojos que reflejaban pena. Sabes que eso implicará hacer frente a decisiones dolorosas, Alejandro. No somos solo el nombre que llevamos, también somos las decisiones que hemos tomado. Sus palabras eran un eco de lo que él mismo había estado sintiendo. Para convertirse en quien realmente era, necesitaba enfrentar la verdad, por más incómoda que fuera. Los días posteriores a esa reunión fueron un torbellino. Cada conversación con don Francisco y otros miembros de la familia se volvía más intensa y reveladora. Se encontró con relatos de traición, sacrificios y decisiones desesperadas que marcaron el camino de su linaje. Mientras absorbía cada historia, su entendimiento sobre lo que significaba ser parte de esa familia se expandió enormemente. Sin embargo, en su mente siempre pendía la pregunta, ¿qué pasaría si alguna de estas verdades afectara su vida actual? A medida que excavaba en su legado, una parte de él dudaba de si realmente podía manejar la carga que esto conllevaba. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos que había encontrado en el desván familiar, tropezó con una carta sin abrir. El remitente era su abuelo, y el destinatario, alguien que nunca había oído mencionar. Su corazón latió desbocado al abrir el sobre, preguntándose cuáles secretos oscuros se ocultaban tras aquellas líneas. Al leer la carta, se dio cuenta de que no solo luchaba por su pasado. Estaba a punto de descubrir una verdad que podía cambiarlo todo. En ese momento, se planteó si su búsqueda por el legado no era solo un intento de recuperar lo perdido, sino una lucha por redefinir su propia identidad. La ansiedad se mezclaba con la emoción. Lo que había encontrado podría marcar un antes y un después en su vida. De repente, la palabra legado se convirtió en un término cargado de significado, una lucha continua por comprender no solo quién era, sino quién realmente quería ser. El eco de la revelación resonó en su mente. ¿Sería el descubrimiento capaz de poner en jaque su vida actual? La incertidumbre lo mantenía alerta, y en su interior resurgía la pregunta que había eludido toda su vida: ¿cómo se define el verdadero legado? Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que esa búsqueda lo llevaría a un enfrentamiento inevitable con familias y verdades ocultas que estaban a punto de explotar. Alejandro se sentó en el silencio del desván, la carta en sus manos temblorosas, la tinta curvada por el paso del tiempo. Cada palabra era un eco antiguo que resonaba con historia y dolor. Querido Mario, comenzó, pero la voz interna de Alejandro se ahogó bajo la presión de lo que había encontrado. Aquella hoja llena de incertidumbres podía desmoronar toda la estructura que había construido en su mente sobre su familia. La revelación lo tenía atrapado en un balón de emociones contradictorias. Lo que antes había sido una búsqueda pragmática por entender su pasado ahora se sentía como una auténtica investigación criminal. Tenía que discernir la verdad detrás de cada palabra, cada signo de puntuación, como si cada frase pudiera girar el rumbo de su vida. ¿Podría el contenido de esa carta cambiar no solo la percepción que tenía de su legado, sino también de su propia identidad? Por la mañana, Alejandro se puso en marcha para visitar a don Francisco nuevamente. En su pecho, la necesidad de desenredar los lazos familiares crecía. La posibilidad de que la carta brindara información crítica lo mantenía en vilo, pero había algo más, un impulso innegable por liberar su historia personal de los patrones que la limitaban. Tal vez, descubriendo la verdad de su abuelo, también hallaría fragmentos de una verdad que necesitaba validar sobre sí mismo. Al cruzar la puerta de la casa familiar, se sintió un tanto diferente, como si la inmensidad de lo que estaba a punto de confrontar se manifestara físicamente a su alrededor. Don Francisco lo recibió con una mirada de complicidad y desesperación. Sin dejarse llevar por el miedo, Alejandro se armó de valor y expuso lo que había encontrado. Don Francisco, esta carta está llena de secretos que me involucran. Necesito saber más sobre Mario. El anciano asintió, y su expresión cambió. Mario fue un hombre que tomó decisiones difíciles, Alejandro. A veces, la verdad puede ser tan pesada que es más fácil ocultarla. La sinceridad en sus palabras lo empujó a seguir adelante, a explorar la profundidad de esos secretos. Alejandro empezó a cuestionar no solo la figura de su abuelo, sino cuánto de esa historia lo había marcado a él, su presente y sus decisiones en la vida.
Con cada revelación, su perspectiva se expandía, pero a su vez, se preguntaba si alguna vez podría verse a sí mismo como un hombre libre de esa carga familiar. Era fascinante y aterrador. Los legados no son solo los bienes materiales, sino también la herencia de traumas, decisiones y caminos que a menudo se repiten. En su mente, el dilema emergía: ¿estaba dispuesto a romper con ese ciclo? ¿Era capaz de enfrentar la sombra que había arrastrado sin saberlo? Las conversaciones con su familia continuaban revelando facetas cada vez más complejas del carácter de su abuelo. Cada historia lo desafiaba a replantearse no solo su relación con el pasado familiar, sino sus propios miedos y elecciones. La resistencia que había sentido al principio se transformaba poco a poco en un afán por tomar las riendas de su propia narrativa. Un día, mientras revisaba más documentos, ahora incluso más comprometido con la tarea, se topó con otra sorprendente revelación. Alguien había estado guardando un secreto que lo conectaba directamente con un conflicto familiar no resuelto. Tenía que enfrentar la complejidad de su historia y el miedo de que, al desenterrar verdades, también pudiese despertar viejas enemistades. Era evidente que el camino que había elegido no sería fácil. Alejandro sintió la presión de no solo descubrir la verdad, sino el impacto que tendría no solo sobre él, sino también sobre aquellos que lo rodeaban. ¿Qué sucedería si ese secreto no solo cambiaba su comprensión de su historia, sino que también implicaba una decisión que podía romper con los lazos familiares de forma irreversible? Mientras se preparaba para enfrentar esta nueva verdad, la sensación de estar al borde de un precipicio lo mantenía alerta. Lo que estaba a punto de descubrir podría infundirle una nueva identidad o fracturar aún más la que conocía. Al tomar aire profundamente, se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por comprender, sino también por definirse. Estaba listo para hacer frente a las realidades que había evadido. El dilema se tornó claro y agudo. ¿Podría aceptar lo que descubriera, incluso si eso significaba perder parte de su familia en el proceso? A medida que avanzaba en su investigación, comprendiendo lo que el verdadero legado significaba para su propia vida, Alejandro sabía que el momento de la verdad estaba por llegar. ¿Cómo afrontaría el descubrimiento que cambiaría no solo su entendimiento del pasado, sino también su futuro? Alejandro se adentró en la antigua biblioteca familiar, un espacio que parecía encapsular décadas de historias en los estantes polvorientos. La luz filtrada por las ventanas resaltaba el olor a papel envejecido. Allí, sus dedos se detuvieron en un álbum de recortes. Mientras hojeaba las páginas, una mezcla de nostalgia y ansiedad lo envolvió. Todo lo que había hecho hasta ahora, toda la pesquisa, lo había llevado a este momento de reflexión. Lo que había descubierto sobre Mario resonaba en su mente, decisiones que habían afectado no solo a su abuelo, sino a toda su familia. Había relatos de desamor, traición y decisiones que habían dejado marcas imborrables en sus seres queridos. Y mientras leía, se preguntaba, ¿cómo podía una persona tomar decisiones tan drásticas y vivir con el peso de su pasado? Esa pregunta se convirtió en un eco en su interior, impulsándolo a no solo conocer la verdad de su abuelo, sino a entender cómo esas elecciones habían moldeado sus propios instintos y decisiones. Cada historia de su familia era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, en lugar de sentirse empoderado, la carga de la historia familiar parecía más pesada que nunca. La búsqueda de respuestas a veces lo hacía sentir encadenado, atrapado entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba ser. La influencia de Mario era innegable, pero Alejandro no quería ser solo un reflejo de su abuelo, anhelaba forjar su camino. Con cada descubrimiento, una chispa de determinación encendía su espíritu. Sabía que había más por desenterrar, más secretos que sus familiares aún no se atrevían a revelar. Cada conversación se tornaba un campo de batalla donde debía luchar con la resistencia de los demás y su deseo genuino de liberar su historia personal de las sombras del pasado. Un día, un viejo amigo de la familia se presentó en la puerta. Al ver a Ricardo, Alejandro sintió que algo monumental se avecinaba. La expresión del hombre era grave, como si trajera consigo el peso de años de silencio. A medida que Ricardo hablaba, la tensión en el ambiente se pudo tocar. Alejandro, hay cosas que no sabes, comenzó, su voz temblorosa. La revelación surgió rápidamente. Mario no solo había sido un hombre atormentado por sus decisiones, sino que también había sido un hombre involucrado en conflictos que superaban lo personal. Alejandro sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Con cada palabra, la imagen idealizada que había construido sobre su abuelo se desmoronaba como un castillo de naipes. Al sentarse con Ricardo, Alejandro se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que podría redefinir su vida.
Su amigo había estado guardando secretos íntimos sobre la familia que podrían revelar la verdad que él buscaba. La presión aumentaba en su cabeza, cuestionando si estaba preparado para aceptar lo que estaba a punto de escuchar. El futuro se volvía incierto, llenando su corazón de ansiedad y expectativa. La urgencia de entender se apoderó de él. La búsqueda de la verdad había sido un viaje, pero cada página que hojeaba parecía llevarlo más cerca de un precipicio. Si lo que le contaba Ricardo era cierto, su propia historia se entrelazaba con un legado que no había elegido, pero que podría modelar su futuro. Necesito que me digas todo, Ricardo. No puedo dar marcha atrás, exigió Alejandro, su voz firme, pero temerosa ante lo desconocido. Su amigo asintió, y preparándose para despejar la neblina en su mente, recitó los oscuros entresijos que había mantenido bajo llave por tanto tiempo. Mientras las palabras salían de su boca, Alejandro comprendió que sus misiones personales y familiares ya no se podían separar. Lo que se le presentaba no solo era un secreto, sino una oportunidad de recuperar el control sobre su propia narrativa. Con cada revelación, se plantaba el dilema de luchar por la verdad a expensas de lo que podría perder. El futuro quedaba colgando en la balanza, y Alejandro se preparaba para tomar decisiones que lo llevarían a una confrontación directa. ¿Se atrevería a construir su propia identidad, aun si eso significaba enfrentar los fantasmas que su abuelo había dejado atrás? ¿Qué legado querría dejar atrás él mismo? Con un giro inesperado, Alejandro estaba al borde de un camino que no solo requería coraje, sino de una madurez emocional que aún no sabía si poseía. La elección estaba a la vista, desgarrar el velo de su historia familiar lo impulsaría hacia una nueva verdad. Pero, ¿a qué costo? La tensión crecía, y con un fuerte latido en su pecho, se preparó para desvanecer el miedo y buscar la historia que había sido suya desde el principio. ¿El verdadero desafío estaba por delante? ¿Estaba realmente listo para enfrentarlo? El aire en la habitación se tornó denso cuando Ricardo comenzó a contar lo que había mantenido oculto durante años. La voz temblorosa de su amigo resonaba en la mente de Alejandro, cada palabra cargada de un peso que amenazaba con desbordar su frágil comprensión de quién era. Las revelaciones eran un torbellino de traiciones, secretos inconfesables y decisiones que habían alterado el curso de su familia. Alejandro, tu abuelo no solamente se enfrentó a sus demonios personales, estuvo involucrado en un conflicto que arrastró a toda la familia a un abismo profundo, continuó Ricardo. Las decisiones que tomó lastimaron a muchos y esas sombras se proyectan sobre todos ustedes. Alejandro sintió como su estómago se contraía. La imagen idílica de su abuelo, un hombre que siempre había respetado, empezaba a desvanecerse. Su mente trababa una batalla entre la admiración y la repulsión. ¿Era posible que el hombre cuyas historias había venerado fuera también el arquitecto de tanto sufrimiento? Lo que te diga puede cambiarlo todo, advirtió Ricardo, posando su mano sobre la mesa en un gesto de apoyo. Debes prepararte para aceptar que la verdad no siempre es fácil de digerir. Las palabras de su amigo resonaban mientras un torrente de preguntas inundaba su ser. ¿Qué decisiones había tomado Mario que podían ser tan devastadoras? ¿Cómo afectaban esas decisiones a su propia vida? La urgencia de entender y enfrentar su identidad se volvió abrumadora. Vio ante sí una bifurcación en el camino, la verdad o la ilusión. ¿Sería capaz de lidiar con las consecuencias? Ricardo se detuvo un instante, contemplando a Alejandro. La incertidumbre en sus ojos lo motivó a continuar. Mario tuvo que optar entre proteger su propio legado o enfrentar las ramificaciones de sus actos. Y tú, Alejandro, estás en el mismo cruce. Te queda decidir si seguir el camino que él dejó trazado, o si romper el ciclo. La afirmación echó raíces en la mente de Alejandro. La idea de repetir patrones se le antojaba aterradora. Había creído que su historia era una hoja en blanco, sin embargo, la realidad se manifestaba de manera más intrincada. Él también debía enfrentar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la de aquellos que lo rodeaban. Las revelaciones no solamente alteraban su relación con el pasado, también lo enfrentaban a un dilema moral que inquietaba su ser. ¿Era posible que, al buscar la verdad sobre su abuelo, desenterrara secretos que alguien había querido mantener en la sombra? ¿Estaba dispuesto a convertir esas verdades en su propia narrativa, o buscaría la redención a través del silencio? Despertaron en él vulnerabilidades que creía inexistentes. Alejandro comprendió que su búsqueda de identidad no era solo sobre descubrir a Mario, sino que también se trataba de comprender su propia esencia. La influencia de su abuelo podía ser un lastre o una herramienta para su crecimiento. Sin embargo, la decisión estaba lejos de ser simple.
Solo un paso en falso lo llevaría a un camino oscuro del que tal vez no podría regresar. Se preguntó si su coraje sería suficiente para enfrentar lo que aún desconocía. Ricardo lo observó, sabiendo que la conversación estaba lejos de finalizar. Lo que necesitas saber sobre la historia de Mario está más cerca de lo que piensas. Solo que, una vez que abras esa puerta, ya no habrá vuelta atrás. Esa advertencia resonó en Alejandro mientras contemplaba la sombra de su abuelo al fondo de su mente. Se apoderó de un nuevo sentido de determinación, y con ello, la inquietante pregunta que llenaba su corazón lo instó a seguir adelante. ¿Sería capaz de reconstruir su legado familiar y, al mismo tiempo, erigir uno propio? El eco del pasado reverberaba mientras se preparaba para tomar esa decisión crucial. Sabía que la presión se intensificaba y que el tiempo se escurría entre sus dedos. Era un momento definitorio que lo impulsaría a despejar sus dudas y confrontar su verdad. El reloj sonó en la biblioteca, marcando el inicio de un desenlace. Podría encontrar la fuerza para abrazar lo que venía, o sucumbiría al peso de la historia que lo precedía. Mientras los ecos del reloj se desvanecían, Alejandro sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Necesitaba claridad, un enfoque que le permitiera desanudar los misterios de su historia familiar. Decidió que no podía seguir asumiendo que todo lo que conocía era la verdad. Había llegado el momento de escarbar en esos secretos y encontrar su propia voz en el retablo familiar. Al salir de la biblioteca, se dirigió a la sala donde guardaba viejas cajas con documentos y fotografías que su familia había acumulado. Sabía que había algo importante allí, algo que podía ofrecerle pistas sobre la vida de su abuelo. Embullado por una creciente determinación, comenzó a revisar cada objeto, cada fotografía. Las imágenes distorsionadas del pasado parecían observarlo, como si los rostros le pidieran entender la complejidad de su legado. Mientras hojeaba un álbum, un recorte de periódico llamó su atención. La noticia hablaba de un escándalo que había sacudido a su familia décadas atrás. Los nombres que se mencionaban eran familiares, pero los hechos eran ajenos. De pronto, un retazo de la historia que había existido en la memoria colectiva comenzó a filtrarse en su mente, como un pegajoso hilo del que deseaba desprenderse, pero que no podía ignorar. Alejandro sintió que un nuevo dilema moral se gestaba: abandonar el camino de la ignorancia o sumergirse en la verdad potencialmente devastadora que se despliega ante él. Reconocer los errores de su abuelo podría erosionar la imagen que había construido en su mente, pero no aprender de ellos significaba condenarse a repetirlos. Había en su interior una lucha entre el deseo de proteger la memoria familiar y la necesidad de ser fiel a sí mismo. El dilema lo empujó a preguntarse sobre su propia vida. ¿Qué decisiones estaba tomando que podrían reflejar los errores del pasado? Si su abuelo había elegido el silencio, ¿sería yo capaz de hablar, incluso si eso significa confrontar a aquellos que amas? Alejandro se dio cuenta de que la historia no era solo de su abuelo, también era suya, un legado pesado que le ofrecía una elección. Las noches siguieron pasando, llenas de insomnio y búsqueda. Con cada nuevo hallazgo, iba armando una imagen más completa y compleja de Mario. El hombre admirable que había creído conocer se empezaba a convertir en un ser humano, lleno de imperfecciones y decisiones cuestionables. Sin embargo, también comenzó a entender que estos rasgos humanos podían servir otra narrativa, la de un hombre que había luchado con sus propias sombras, tal como él lo hacía ahora. Una noche, después de una larga jornada de investigación, Alejandro tomó una decisión. Se sentó frente al espejo y, en un acto decisivo, comenzó a hablar consigo mismo. Se prometió a sí mismo que no dejaría que las sombras del pasado dictaran su futuro. Enfrentaría lo que tenía que enfrentar, sin importar cuán doloroso fuera. Cada palabra que articulaba lo hacía sentir más fuerte, más capaz de construir su historia en lugar de simplemente aceptarla. Había llegado a un punto en su vida en el que podía reescribir el relato, podía encontrar sentido en la confusión, pero, a medida que fortalecía su resolución, nuevas preguntas surgían. Un viejo amigo, con el que había perdido contacto, hizo una aparición inesperada. Su nombre era Javier y, por lo que recordaba, era alguien que poseía conocimiento sobre la historia familiar que Alejandro todavía no había podido desentrañar del todo. El destino parecía incitarlo a entrar en una nueva conversación, una que podría ofrecerle respuestas, pero también más incertidumbre. La posibilidad de un encuentro provocador sobre su familia lo desafiaba a avanzar. El impulso de descubrir más era aplastante. Mientras preparaba su siguiente encuentro con Javier, Alejandro sintió que cada decisión le acercaba más a su propia verdad. Pero el eco de las revelaciones pasadas traía consigo el peso de lo que podría perder. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que Javier tenía que revelarle?
La inquietud lo seguía a cada paso, recordándole que la próxima revelación podría cambiarlo todo. La noche del encuentro estaba impregnada de una electricidad palpable. Alejandro se sintió una amalgama de nervios y determinación mientras se acercaba al pequeño café donde había acordado verse con Javier. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, acompañándolo en la reflexión de lo que estaba por venir. ¿Qué verdades podría desenterrar? En su interior, la expectativa competía con el miedo, un tira y afloja que lo avejentaba. Cuando Javier llegó, lo saludó con una sonrisa que enmascaraba la carga de la conversación. Se conocían de hace años, pero en ese momento, la familiaridad se sentía desbordada por la gravedad de la situación. Alejandro, buscando llevar el peso, propuso comenzar de inmediato. ¿Qué sabes de mi abuelo?, preguntó en un susurro, como si temiera que los muros del café pudieran oír su inquietud. Javier tomó un sorbo de café antes de hablar. Lo conocí, sí. Pero lo que se podría no gustarte. Su vida estaba llena de secretos, y algunos de ellos afectaron a toda la familia. Las palabras de Javier resonaron en la mente de Alejandro como un eco de advertencia. La revelación no solo podía indicar errores del pasado, sino también reflejar sobre su propia gestión de la vida. Había buscado las sombras en su historia familiar, y ahora estaba cada vez más cerca de hallarlas. La historia que había construido sobre su abuelo parecía desvanecerse ante la posibilidad de un relato más complejo y humano, lleno de decisiones desesperadas. ¿Qué tipo de secretos?, inquirió, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Javier vaciló antes de hablar. Hubo un escándalo financiero que involucró a tu abuelo. Sus decisiones arruinaron a varias personas, causando al menos 2 suicidios. La familia decidió ocultar la verdad, pero no sin consecuencias. Cada palabra parecía un golpe. Alejandro sintió cómo se confrontaba con los ecos de las decisiones de su abuelo. Había imaginado a Mario como un hombre íntegro, un modelo a seguir, pero de a poco, la realidad comenzaba a desdibujar ese ideal. Su mente corría al futuro y le resultaba difícil no pensar en cómo esas fallas podían arruinar su propio camino. ¿Qué decisiones estaba tomando que podrían llevarlo a caer en iguales trampas? La conversación se tornó más densa. Alejandro indagó sobre cómo su familia había lidiado con esos secretos, pero lo que realmente necesitaba era un camino claro hacia adelante. La búsqueda de la verdad había suscitado cambios en él, ya no podía mirar atrás con inocencia. Acababa de descubrir una parte de sí mismo que había estado dormant, una voz que no temía cuestionar lo establecido. Quizás deberías considerar hablar sobre esto con tus padres, sugirió Javier con cautela. Sé que no es fácil, pero tal vez la verdad pueda liberar a todos de estas cadenas ocultas. Alejandro sintió el impulso de rebelarse. ¿Repetiría el silencio de su abuelo, ahogando las verdades que lo atormentaban? La frustración le recorrió cada centímetro del cuerpo. A la vez que deseaba la validación de lo que consideraba un legado, sabía que cargar con la culpa de un hombre que no conocía del todo era un peso que no estaba dispuesto a llevar. Con una resolución renovada, se aferró a la idea de que confrontar a su familia no sería una mera liberación del pasado, sino una afirmación de su identidad. Sin embargo, el nudo en su estómago lo alertaba de que la verdad, aunque liberadora, podía ser devastadora. La complejidad de la historia familiar lo amenazaba. Lo que un día había sido su historia podía transformarse en su peor pesadilla, pero había algo más que lo inquietaba, una sombra que se extendía sobre sus pensamientos, la profunda posibilidad de que al desentrañar su historia familiar, se enfrentara a sí mismo. Porque, en última instancia, ¿no eran las decisiones y secretos de su abuelo también un reflejo de sus propias decisiones? Alejandro comprendió que la búsqueda de la verdad sería peligrosa, pero esta vez se comprometió a no dejar que el miedo dictara su camino, mientras se alejaba del café. Su mente se saturaba con la imagen de su abuelo, con un único pensamiento surgiendo con fuerza: sería momento de descubrir quién era realmente. Sin embargo, combinadas con esos restos de valor, las sombras del pasado se alzaban amenazantes, esperando lo que vendría. ¿Estaría Alejandro verdaderamente listo para confrontar la verdad que lo haría infinitamente más fuerte? Aún no lo sabía, y sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro se sentó en su escritorio al llegar a casa, aún buscando organizar sus pensamientos tras la revelación de Javier. Las palabras de su amigo parecían cobrar vida en las paredes de su habitación blanca, ecoando como un congreso de fantasmas. Miró la fotografía de su abuelo, incrustada en un marco de madera amable, y sintió que esa imagen ya no correspondía a quien había creído que era. La determinación que había sentido en el café ahora surcaba una delgada línea entre la certeza y la confusión.
Ese descubrimiento sobre el escándalo había sacudido los cimientos de su historia familiar y, por ende, los de su propia identidad. ¿Cómo podía trascender lo que había aprendido? La lucha no sería solo con su familia, sino consigo mismo, enfrentando aspectos de su persona que nunca había considerado. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro. Había algo en sus entrañas que le decía que la verdad no solo servía para desentrañar el pasado, probablemente, también podía ser un faro en su futuro. Debía encontrar la manera de confrontar a sus padres y desmitificar esos secretos que habían estado escondidos en el armario familiar durante demasiado tiempo. El próximo paso era claro, reunir el coraje necesario para hablar con sus padres. Sintió un sudor frío recorrer su frente. Había ensayado muchas veces en su mente cómo sería esa conversación, pero siempre le faltaba un elemento, la respuesta a la pregunta vital de por qué su abuelo había tomado tales decisiones. ¿Qué lo llevó a actuar de esa manera? Profundizar en esos secretos podía invocar sombras mucho más grandes de lo que había imaginado. Decidió dar un primer paso más práctico. Abrió su computadora y buscó información sobre la historia financiera de su abuelo. Cada clic del ratón alimentaba la angustia y la curiosidad. Leer sobre los escándalos había resultado ser una claustrofóbica apertura a un mundo que no conocía. Alejandro se vio atrapado en un torbellino de datos y cifras, pero también en relatos de personas cuyas vidas habían sido afectadas por las decisiones de su abuelo. Necesitaba entender el contexto para evaluar si su propia vida corría el mismo riesgo de desviarse por caminos oscuros. Mientras leía, se encontró con historias de personas que enfrentaron adversidades sobre las que él jamás había reflexionado. Su abuelo no fue solo un hombre que tomó decisiones erradas, había sido un hombre lleno de contradicciones, como cualquiera de ellos. Esa revelación le dio un ligero respiro. Se dio cuenta de que, aunque podía enfrentarse a esos demonios familiares, no tendría que cargar la culpa por lo que había hecho a alguien más. Con cada párrafo que leía, una chispa de descubrimiento se encendía dentro de él. Descubrir la verdad sobre su abuelo también implicaba descubrirse a sí mismo, y eso lo hacía sentir poderoso. Su identidad no estaba definitiva, podía reinterpretar su linaje a través de sus propias decisiones. Sin embargo, el miedo permanecía como una sombra constante. Alejandro sabía que debía buscar a sus padres. La expectativa lo mantenía inquieto. ¿Y si ellos se negaban a hablar? ¿Y si, al confrontarlos, solo desencadenaba más resentimiento? Sería un acto de valentía, sin dudas, pero el camino no parecía pavimentado. Al cerrar la computadora, la resolución se apoderó de él. Era momento de actuar. Esa noche, mientras sus pensamientos luchaban entre el valor y la incertidumbre, una semilla de ímpetu germinaba en su interior. En ese instante, como un eco del pasado, recordó que la verdad puede ser dolorosa, pero también es el primer paso hacia la sanación. Con la idea firme en su mente, lo que parecía ser un desafío inimaginable ahora lucía plausible, quizás incluso liberador. Se sentía en la antesala de un cambio potente, no solo en su relación familiar, sino en su propio ser. Con un profundo respiro, se preparó para el siguiente movimiento, consciente de que cada descubrimiento podría cambiar su vida para siempre. En la distancia, la verdad lo miraba. Todo el tiempo. Aunque se encontraba en el umbral del miedo, la puerta hacia su autenticidad estaba apenas entreabierta y el momento de accionar se acercaba a pasos agigantados. Pero habría un costo, y Alejandro aún debía descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Acaso estaba listo para todo lo que eso implicaría? Su corazón palpitaba con la pregunta, llevándolo a un final incierto. Mientras la luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, Alejandro sintió un renovado sentido de propósito. Había decidido que había llegado el momento de enfrentar toda la verdad, sin distracciones, sin miedos. La inquietud que lo había acompañado durante meses se transformó en un impulso de acción decidido. Con el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos, comenzó a buscar la manera de hablar con sus padres. Esa tarde, mientras se sentaba a la mesa, observó a su madre, su expresión tranquila y amable en contraste con la tormenta emocional que le giraba en el interior. Cuando su padre regresó de su trabajo, Alejandro se sintió completamente preparado. Era el instante que había estado esperando tanto tiempo. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, dijo, y una pausa colmó la habitación. Sus palabras resonaron pesadamente, como si hubieran desatado una serie de eventos inevitablemente transformadores. Alejandro comenzó a hablar sobre su descubrimiento del legado familiar, de las decisiones de su abuelo Mario y el escándalo que había arrastrado a su familia. Tengo que entender por qué sucedió esto.
Necesito saber la verdad que ha permanecido oculta, explicó, sintiendo que cada palabra lo liberaba más de las cargas del pasado. Al principio, su madre se mostró reticente, pero con cada pregunta que hacía Alejandro, la conversación se tornó más profunda y honesta. Su padre, después de un largo silencio, finalmente accedió a compartir. Accedió a revelar las decisiones dolorosas que Mario había tomado, el impacto que esas elecciones tuvieron en la familia y cómo eso había dado forma a sus propias vidas. La historia que se desplegó fue compleja y dolorosa, una mezcla de traiciones, desilusiones y aprendizaje. Pero, a medida que emergían las verdades, Alejandro sentía que las sombras del pasado se disipaban, una carga que comenzaba a aligerarse. Cada revelación le ofrecía una nueva perspectiva sobre su familia y, sorpresivamente, sobre sí mismo. Comprendió que no era solo su abuelo quien cargaba con esas decisiones, sino todos sus descendientes. Ellos eran los herederos no solo de la sangre, sino de las elecciones hechas y, posiblemente, de los errores que prometían no repetir. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de autocuidado y apertura. Alejandro dedicó tiempo a reflexionar sobre sus emociones, y la historia de su abuelo se convirtió en la guía para tomar decisiones propias. La búsqueda por entender su legado se transformó en una brújula que lo llevó a explorar su verdadero potencial. Empezó a escribir sobre su familia, documentando no solo los errores, sino también las victorias ocultas. Cada transparencia en su narrativa era un peldaño hacia la liberación personal. Finalmente, llegó el momento de compartir lo que había aprendido en una pequeña reunión familiar. Con su corazón firme y su voz decidida, Alejandro se dirigió a sus parientes, quienes habían vivido la misma historia de incertidumbres. No somos simplemente ecos de nuestro pasado. Podemos elegir qué legado queremos dejar, expresó, lo que desencadenó una ola de reacciones. Algunos lloraron, otros se rieron, pero todos sintieron que algo había cambiado en la dinámica familiar. La oscuridad comenzó a disiparse, y juntos celebraron su nueva claridad. El verdadero triunfo no era solo la verdad que ahora todos conocerían, sino el descubrimiento de un nuevo sentido de identidad en Alejandro, una confianza renovada que no solo lo conectaba con su historia, sino que lo empoderaba a forjar su propio camino. Había aprendido que ser parte de una familia significaba llevar consigo no solo el peso de la historia, sino también la fuerza de cambiar su narrativa. Al mirar hacia el futuro, lo que anticipaba le parecía luminoso y lleno de posibilidades. Había transformado esas sombras en luz, y con una determinación renovada, decidió usar su voz para inspirar a otros a reconocer su propio legado y decidir su futuro. Él era más que un fragmento de su pasado, ahora, era él. Arquitecto de su propia vida, las lecciones aprendidas lo habían llevado a un lugar de paz. Era el momento de seguir adelante, con un propósito más claro que nunca. Mientras se preparaba para una nueva etapa, comprendió que el crecimiento personal era un viaje sin fin, uno donde cada paso valía la pena. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que le da voz a estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos visible lo invisible juntos.